Buenas, en este vídeo os vamos a enseñar cómo se calculan varios parámetros de dispersión, qué son y para qué sirven. Os voy a enseñar para qué sirven con un ejemplo. Imaginemos que tengo dos alumnos en una clase, alumno 1 y alumno 2. El alumno 1 ha sacado en 3 exámenes un 4, un 5 y un 6. Y el alumno 2 ha sacado un 0, un 5 y un 10. Vamos a calcular sus medias. La media del alumno 1 es 4 más 5 más 6 entre 3. Que da 4 más 5, 9 más 6, 15 entre 3, que da 5. La media del alumno 2 es igual a 0 más 5 más 10 entre 3, que sale de nuevo 15 entre 3, que es igual a 5. Por lo tanto, tengo aquí a dos alumnos que han aprobado, cuya media es 5. Si yo doy simplemente la media de estos alumnos y no doy la nota de los exámenes, estoy perdiendo información, porque el primer alumno, las notas del primer alumno están mucho más concentradas que la del segundo alumno, están mucho más dispersas. El primer alumno es más regular, el segundo es más irregular, probablemente se haya copiado con esas notas tan raras. Entonces, para esto sirven las medidas de dispersión, los parámetros de dispersión, para darme una idea de cómo de dispersos están los datos. Pues nosotros vamos a calcular estos: el rango recorrido, rango o recorrido intercuartílico, la varianza y la desviación típica. Vamos a empezar con el rango o recorrido, que es muy sencillito de calcular. No es más que la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. En este ejemplo, para el primer alumno, el rango sería igual a la nota más alta, 6, menos la nota más baja, 4, que es igual a 2. ¿Qué significa esto? Que las notas de este alumno están concentradas en un intervalo de amplitud 2, de tamaño 2. Mientras que la del segundo alumno, el rango del segundo alumno es la nota más alta, 10 menos 0, que es igual a 10. ¿Qué significa esto? Pues que las notas de este alumno están en un intervalo de amplitud 10. Son notas mucho más dispersas, es un alumno mucho más irregular. Aquí tengo otro ejemplo de rango o recorrido. El rango en este caso será igual al dato más alto, que es 10, si no me equivoco, menos el dato más pequeño, que es 3, que es igual a 7. Todos estos datos están concentrados en un intervalo de amplitud 7. Bien, ¿cómo se calcula el rango con un intervalo sin intervalos? Pues tan sencillo como buscar el dato más grande, que es 4, menos el dato más pequeño, que es 0. Recordad que los datos están en la columna X o Y. Por tanto, sería 4 menos 0 igual a 4. ¿Y cómo se calcula el rango en una tabla de intervalos? Con intervalos. Cuidado, el rango en este caso no lo miro en esta columna. No es 875 menos 125, no. Porque el dato más grande está aquí. El dato más grande puede ser 1000 y el más pequeño 0. Es decir, es la diferencia. El dato más grande es el extremo superior del último intervalo, en este caso 1000, y el dato más pequeño es el extremo inferior del primer intervalo, 0. Por lo tanto, el rango es 1000. Aquí los datos pueden estar en un intervalo de amplitud 1000.
Vamos al siguiente, que es el rango intercuartílico o el recorrido intercuartílico, que lo vamos a calcular solamente para tablas, porque es más sencillo. La fórmula es la siguiente: recorrido intercuartílico sería la diferencia entre el tercer cuartil, que ya debemos de saber calcularlo, y el primer cuartil. ¿Cómo se calculaba el tercer cuartil? Es el primer dato cuya frecuencia relativa acumulada, Fi mayúscula, supera 0,75. Me voy aquí, busco el primer número que supera 0,75, de arriba abajo, y es el 0,88. Por lo tanto, el tercer cuartil es el dato correspondiente, que es 3. Lo voy a poner en otro color para diferenciarlo de lo de antes. El tercer cuartil es 3. Y el primer cuartil, pues en la misma columna, busco la primera frecuencia que supere 0,25, que es esta, 0,44. Luego el cuartil 1 es 1, el dato correspondiente. 3 menos 1 igual a 2. ¿Qué significa esto, el rango intercuartílico? Pues me dice que en un intervalo de amplitud 2 está el 50% de los datos, porque recordar que si este es el dato más pequeño y este es el dato más grande, el cuartil 1, aquí estaría, este es el mínimo y este es el máximo. Tengo cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, y cuartil 3. Aquí tengo el 25% de los datos, aquí tengo el 25% de los datos, aquí también tengo el 25% y aquí el 25%. Pues entre el cuartil 1 y el cuartil 3 estaría el 50% de los datos en ese intervalo. Pues me voy a la siguiente tabla, y en este caso sí que vamos a usar la columna XY, aquí en este caso sí, para calcular el rango intercuartílico. Y el rango intercuartílico sería en este caso Q3 menos Q1, cuartil 3 menos cuartil 1. En este caso voy a buscar el primer dato cuya frecuencia absoluta acumulada supera 0,75, que es este, que se corresponde con 875. Y el primer cuartil es el primer dato cuya frecuencia relativa acumulada, no sé si he dicho antes absoluta, supera 0,25, que en este caso es este. Por lo tanto, el primer cuartil es 375. La diferencia, si no me equivoco, es 500. Es decir, en un intervalo de amplitud 500, de tamaño 500, está en el 50% de los datos. Este sería el rango intercuartílico. Vamos a dejar para el siguiente vídeo el cálculo de la varianza y la desviación típica.